En el año 3247, la galaxia conocida como Vía Láctea ya no pertenecía a los humanos. Había sido arrebatada, colonia por colonia, mundo por mundo, estrella por estrella. Los Vreth llegaron desde las profundidades del brazo de Persio hace 12 siglos. No llegaron como diplomáticos, no llegaron como comerciantes, no llegaron como exploradores, llegaron como cazadores, y la humanidad era su presa favorita. Los Vreth eran criaturas de pesadilla, de piel negra como el vacío entre las estrellas. Medían 4 metros de altura, con 6 extremidades articuladas cubiertas de escamas. Sus ojos, de un amarillo ardiente, podían ver en todo el espectro electromagnético. Sus garras podían atravesar el titanio reforzado como si fuera papel húmedo. Pero lo que más aterraba de los Vreth no era su fuerza física, era su inteligencia táctica, su paciencia, su absoluta frialdad al momento de cazar. Habían catalogado a la humanidad en el año 2047, cuando la primera nave exploradora humana cruzó la barrera de Kuiper. Los sensores Vreth registraron algo curioso en esa especie bípeda, frágil, de piel suave y huesos huecos. Presa interesante, escribió el almirante Vrethkol en su diario de caza. Débil, pero curiosamente persistente, lo que los Vreth no comprendieron, en ese momento, cambiaría la historia de la galaxia para siempre, porque los humanos no eran simplemente otra especie para añadir al registro de cacerías. Los humanos eran algo que la galaxia nunca había producido antes. Eran los únicos seres en el universo conocido que habían evolucionado como depredadores y como presa al mismo tiempo. Millones de años de África, de noches oscuras llenas de colmillos y garras, los habían forjado diferente. Si te gusta esta historia, dale like ahora mismo y suscríbete para no perderte nada. Comparte este video con alguien que ame las historias épicas del espacio. El año 2051 fue el primero de lo que los sobrevivientes humanos llamarían la Gran Cacería. Los Vreth atacaron la colonia de Marte Prime con una flota de 300 naves de guerra. Los 5 millones de colonos humanos no tenían ni un décimo de la capacidad militar necesaria para defenderse. La Federación Terrestre envió refuerzos. Llegaron tarde. Encontraron silencio. No había muertos en Marte. Prime solo había ausencias. 5 millones de personas habían desaparecido. Los primeros análisis indicaban que habían sido capturados vivos, han transportados, han catalogados, han como trofeos de caza en la bodega de algún crucero Vreth que surcaba las rutas comerciales del brazo de Orión. El Consejo de la Tierra se reunió en emergencia. Los generales presentaron sus planes. Todos eran de rendición. No podemos ganar, dijo el general Harmon, con la voz quebrada. Su tecnología nos supera en 3 siglos. Sus naves son más rápidas, sus armas más potentes, su blindaje impenetrable para nuestros misiles en sí. Intentamos resistir. Nos exterminarán. Si nos rendimos, al menos algunos sobrevivirán. Pero hubo una voz diferente en esa sala, una voz que nadie esperaba escuchar. Era la comandante Yara Osei, 32 años, nacida en Lagos, criada entre las ruinas de lo que una vez fue Gona. Con el debido respeto, general, usted está pensando en esta guerra de manera equivocada. No estamos peleando contra un ejército. Estamos peleando contra cazadores. Y la única forma de derrotar a un cazador es convertirte en algo que él no puede cazar. O peor aún, convertirte en el depredador que él nunca esperaba encontrar. El consejo la escuchó. No porque creyeran en ella, sino porque no tenían nada más. Nadie imaginaba que esa reunión cambiaría la historia de 12 siglos de supervivencia humana. El primer cambio fue filosófico, y fue el más doloroso de todos. La humanidad tuvo que abandonar la idea de que la guerra era algo que se podía ganar rápido. Tuvo que abrazar algo mucho más oscuro. La idea de que sobrevivir era suficiente por ahora. No buscamos la victoria, escribió Osei en el documento fundacional de la resistencia. Buscamos la persistencia. A los Vreth cazan porque es su naturaleza. Nosotros sobreviviremos porque es la nuestra en sí. ¿Y estás disfrutando esta historia épica? Dale like
y suscríbete al canal ahora. Comparte este video para que más personas descubran la historia de la humanidad indomable. Los primeros 100 años fueron los más oscuros. La humanidad perdió el 90% de su territorio colonial. La Tierra misma fue atacada en el año 2089. En 3 ciudades desaparecieron en una sola noche. Bombay, S. O Paulo en Toronto, 20 millones de personas convertidas en trofeos de caza Breath. Pero algo cambió en esos años. Algo que los Breath no registraron en sus sensores. La humanidad empezó a cambiar. No biológicamente, no, todavía, sino culturalmente, tácticamente, filosóficamente. Los humanos empezaron a estudiar a los Breath con la misma obsesión con que los Breath los cazaban a ellos. Cada ataque era analizado, cada patrón de comportamiento era catalogado, cada punto débil era marcado. Los Breath cazaban en grupos de 7, siempre enviaban un explorador primero. Siempre atacaban desde arriba, nunca combatían en espacios confinados, si podían evitarlo. Tenían aversión instintiva a la oscuridad total. Sus sensores térmicos eran extraordinarios, pero sus sistemas de procesamiento acústico eran primitivos. No podían distinguir entre una señal de vida humana real y una señal electromagnética que la imitara. Estas debilidades parecían insignificantes ante su superioridad tecnológica. Pero los humanos eran pacientes, porque los humanos habían aprendido paciencia en las sabanas de África hace 3 millones de años. Habían aprendido que el depredador más efectivo no es el más fuerte, es el que puede esperar. El año 2200 marcó el primer punto de inflexión real en la guerra contra los Brehi. La comandante Rosa Delgado Shen, nieta de supervivientes de la primera oleada, diseñó la Operación Espejo. La idea era simple en teoría, devastadora en práctica, completamente humana en su concepción. En lugar de intentar destruir las naves Breath, los humanos comenzarían a imitar sus señales de comunicación. Las falsas señales indicarían que había colonias humanas desprotegidas en sectores del espacio ya limpiados. Los Breath, incapaces de resistir la promesa de presas fáciles, desviarían sus flotas hacia señuelos, y mientras sus flotas principales estaban lejos, las colonias humanas reales se fortalecerían. No era brillante, era desesperado, pero funcionó durante 40 años. 40 años en los que la humanidad construyó, en secreto, algo que los Breath nunca esperarían encontrar. Si esta historia te está emocionando, no olvides darle like y compartirla con tus amigos. Suscríbete para recibir más historias épicas de ciencia ficción como esta. El proyecto Génesis comenzó en el año 2198, financiado con los últimos recursos de 27 colonias humanas. No era un proyecto de armas, era un proyecto de evolución dirigido, intencional, brutal. La idea había nacido de una pregunta simple que el Dr. Kenji Nakamura se hizo una noche oscura en Titan. Si la humanidad tiene 12 siglos por delante de guerra constante, ¿cómo serán los humanos en el año 3247? ¿Seguirán siendo los mismos seres suaves y frágiles que los Breath catalogaron en 2047? ¿O habrán cambiado? ¿Y podemos acelerar ese cambio de manera deliberada? Nakamura no era un genetista, era un historiador evolutivo, pero tenía una idea que los genetistas no tenían. Los humanos ya habían evolucionado una vez bajo presión de depredación. En la sabana africana, en las cuevas, esa presión había producido algo único, un depredador con empatía, con capacidad de planificación a largo plazo, un cazador que podía ponerse en la mente de su presa, que podía esperar generaciones enteras para una oportunidad. El proyecto Génesis no buscaba crear supersoldados con músculos mejorados o reflejos aumentados. Buscaba amplificar lo que ya existía en el ADN humano, a los instintos del depredador ancestral. La capacidad de leer el entorno, de sentir el peligro antes de que llegara, de moverse sin ser detectado, la capacidad de cazar en manadas, de comunicarse sin palabras, de atacar
en el momento exacto de máxima vulnerabilidad. Las primeras generaciones del proyecto Génesis nacieron en el año 2241, eran niños perfectamente normales en apariencia, pero sus mentes funcionaban diferente. Procesaban el peligro de una manera que los humanos anteriores no podían. Podían leer el lenguaje corporal bref con una precisión que ningún sensor artificial había logrado. Podían moverse en grupos coordinados sin comunicación verbal, como una jauría de lobos que compartía un solo instinto. Podían esperar, como podían esperar, con una paciencia que lava la sangre de sus propios instructores. El general Marcus Webb, veterano de 100 batallas perdidas, observó a los primeros niños Génesis durante un ejercicio. Vio a 20 niños de 10 años rodear silenciosamente a instructores adultos sin que ninguno de ellos lo notara. Vio cómo esperaron durante 6 horas, en posiciones de máxima incomodidad, sin moverse ni un milímetro. Vio cómo atacaron simultáneamente, en el momento exacto en que todos los instructores estaban en su punto de mayo. Era distracción. Webb salió del ejercicio con las manos temblando. No de miedo, de algo más profundo, más primario en reconocimiento. Era el temblor de algo ancestral reconociendo a otro depredador. Dios mío, susurró a su asistente. ¿Hemos hecho algo que no podemos deshacer? Dale like a este video si quieres ver más historias HF y en español. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna entrega de esta épica. Comparte con alguien que necesite escuchar sobre la resistencia humana hoy. Los Vres no notaron el cambio durante el primer siglo completo del proyecto Génesis. Siguieron cazando, siguiendo sus patrones, catalogando sus trofeos con indiferente eficiencia. Sus filósofos escribían sobre la humanidad con condescendencia casi tierna. La presa que se niega a morir como un herbívoro que patea cuando lo atrapas, escribió el archivista Fredson en el año 2398, admirable en su pequeñez, conmovedora en su futilidad, pero inevitablemente presa al final. En lo que Fredson no sabía era que en ese mismo año, la tercera generación, Génesis, ya estaba activa, y que sus tácticas habían empezado a costar a los Vred, algo que ninguna presa anterior les había costado. Jamás pérdidas reales, dolorosas, inexplicables. El primer incidente ocurrió en el sistema Kepler 442, una flota Vred de 12 naves en misión de captura estándar. El objetivo era la colonia humana de Nueva Praga, 70.000 habitantes, ningún armamento pesado conocido. La flota Vred llegó según sus protocolos habituales. Explorador adelante en formación estándar de caza, ataque al amanecer local. Pero algo estaba diferente. Las lecturas térmicas de la colonia eran extrañas, dispersas. Como si los humanos supieran que venían. El explorador Vred envió su señal de reconocimiento normal. La flota comenzó su aproximación final. Entonces, ocurrió algo que ningún Vred había visto en 12 siglos de cacerías galácticas. La flota desapareció las 12 naves en 17 minutos, sin dejar una sola señal de distress. Han desarrollado algo que ninguna especie puramente depredatoria puede tener: la capacidad de pensar como su cazador, de sentir miedo y usarlo como información táctica, en lugar de paralizarse ante de esperar con la paciencia del herbívoro atrapado y atacar con la precisión del carnívoro hambriento. El documento fue clasificado como secreto de Estado Vred, pero los secretos tienen la costumbre de escaparse. La comandante suprema, Amara Osei Nakamura, descendiente directa tanto de Yara Osei como del Dr. Kenji Nakamura, leyó el documento. Lo leyó una vez, lo cerró y sonrió con la tranquila satisfacción de quien ve confirmarse una hipótesis que sostuvo durante décadas. Luego convocó al Consejo de Guerra Humano y pronunció las palabras que cambiarían la estrategia de la humanidad para siempre. Ya no somos la presa, somos los cazadores. Es hora de que los Vred lo sepan. Sí, este momento te erizó los pelos. Dale like ahora y suscríbete para no perderte lo que viene. Comparte con todos tus amigos. Esta historia
merece ser escuchada por todo el mundo. La Operación Amanecer comenzó en el año 2847, no con una batalla. Con una demostración, la comandante Asena Kamura eligió el sistema de Tau Ceti, uno de los más importantes centros de mando Vreth. Una flota de 24 naves humanas, todas de diseño nuevo, todas tripuladas por cazadores de sombras de quinta generación. Se aproximaron al sistema no en formación de guerra, sino en formación de cacería, la misma formación que usaban los Vreth. El comando Vreth de Tau Ceti los detectó a una distancia estándar y cometió el error que los humanos habían esperado. Los subestimaron, como siempre habían hecho. Como habían sido entrenados por 800 años de fáciles victorias a ser presa pequeña, transmitió el comandante Vrethnas a sus subordinados forma estándar de intercepción. Captura viva, si es posible. Lo que los sensores Vreth no detectaron fueron las 240 unidades de cazadores de sombras, ya infiltradas. Habían llegado 6 meses antes, de A1, en pequeñas naves, no tripuladas, que los sensores Vreth confundían con basura espacial. Se habían instalado en asteroides, en las sombras de lunas, en los puntos ciegos de los sensores más avanzados de la galaxia. Habían esperado 6 meses, en silencio, en oscuridad, con la paciencia que solo pueden tener los que han evolucionado para ello. Cuando la flota Vreth de intercepción se formó para capturar las 24 naves humanas, señuelo, el ataque comenzó. No fue una batalla, fue una cacería, coordinada, con una precisión que dejó a los analistas Vreth sin palabras para describirla. Como un organismo único con 240 pares de manos y una sola mente depredatoria perfectamente afinada. La flota de intercepción Vreth, 92 naves de guerra de última generación, fue destruida en 43 minutos. La comandante Aseno Kamura no celebró, se sentó frente a su consola de comunicaciones y envió un mensaje al Consejo Vreth. No en el idioma de la victoria, no en el idioma de la rendición, en el idioma que los Vreth entendían mejor de todos, el idioma de la caza. Suscríbete ahora y comparte. Esta historia debe llegar a millones de personas. Fue transmitido sin cifrar, sin codificar, abierto al universo, como un rugido en la oscuridad entre las estrellas. Y luego lo mejoramos, porque nosotros tenemos algo que ustedes nunca tendrán. Tenemos la experiencia de haber sido presa. Sabemos exactamente qué se siente cuando el depredador te tiene rodeado, y esa experiencia nos hace mejores cazadores que ustedes, porque nosotros nunca olvidamos lo que está en juego. Les ofrecemos una oportunidad. Una sola. Retírense de todos los sistemas humanos en los próximos 180 días. No como rendición, como reconocimiento de la realidad táctica que acaban de presenciar en Tau Ceti en sí. No lo hacen, continuaremos esta cacería. Y les aseguro que tienen mucho más que perder que nosotros. Ustedes tienen imperios que defender, colonias que proteger, flotas que mantener. Nosotros hemos pasado 800 años sin nada que perder, solo con algo que ganar. Y la desesperación, Consejo Vreth, es el combustible más eficiente del universo. Los argumentos en favor de continuar la guerra eran numerosos. La superioridad tecnológica todavía era real. Pero el filósofo Vrethun, ahora anciano, pidió la palabra una última vez. Compañeros, dijo con una voz que cargaba el peso de siglos de observación. Los indicadores militares mienten a la guerra. No se gana con tecnología, se gana con voluntad. Y la voluntad de estos seres es infinita, no tienen límite, porque durante 800 años no tuvieron nada más que su voluntad de sobrevivir. Hemos creado algo que no podemos destruir. Hemos forjado en fuego un depredador que nos supera en lo único que importa, en la determinación de no rendirse nunca, bajo ninguna circunstancia. Cueste lo que cueste, si continuamos hasta Ogehu, la ganaremos militarmente y la perderemos existencialmente, porque ellos seguirán evolucionando, seguirán adaptándose, seguirán cazando y cada generación será más peligrosa que la anterior, hasta que ya no podamos contenerlos, retirarnos,
ahora es inteligencia táctica. Quedarnos es soberbia. Suicida, el voto fue de 16-4. Por primera vez en 4000 años de historia, Vreth. El consejo ordenó una retirada. Si esta historia te está moviendo por dentro, dale like, suscríbete y comparte ahora. Cada like ayuda a que más personas descubran estas historias de la humanidad indomable. La retirada Vreth no fue inmediata. Fue lenta, calculada, llena de intentos de negociación y de trampas. Los humanos no confiaban no podían confiar. 800 años de cacería no se olvidan en un año. La comandante Senakamura mantuvo a sus unidades en alerta máxima durante todo el periodo de retirada. Cada nave Vreth que salía de un sistema humano era seguida hasta la frontera acordada. Cada señal de comunicación Vreth era interceptada y analizada. Cada movimiento era documentado. No les demos ni un milímetro de incertidumbre, ordenó a Senakamura a sus comandantes. Saben que los estamos viendo y que los seguimos viendo. Es exactamente el mensaje que necesitan recibir todos los días. Hubo 3 intentos de emboscada durante la retirada. Los 3 fueron detectados con semanas de anticipación. En los 3 casos, las unidades cazadoras de sombras ya estaban en posición antes de que los Vreth llegaran al punto de ataque. Los 3 intentos terminaron en pérdidas Vreth, sin ninguna baja humana. El mensaje era claro y devastador. No solo sabemos dónde van a atacar, sabemos dónde van a intentar atacar antes de que ellos mismos lo decidan. El año 2847 terminó con algo que ningún humano vivo ha visto jamás. En cielo despejado, sobre colonias libres, sin naves Vreth en órbita, sin señales de aproximación en los radares, sin el miedo constante que había sido el aire que respiraban. Los mayores, los que recordaban cómo era vivir bajo la amenaza constante, no sabían qué hacer con la ausencia. Una anciana en Nueva Bogotá se sentó en su pórtico y miró el cielo durante horas. Su nieta le preguntó qué buscaba. Nada, respondió la anciana con una voz extraña. Estoy buscando nada, Ann, y hay tanto. Nada, y lloró, no de tristeza. Algo que no tenía nombre todavía. El alivio de 800 años de tensión, que se disuelve de golpe. No fue la victoria que nadie había imaginado. No hubo desfile. No hubo discursos triunfantes. Fue más silenciosa que eso. Más real, más profunda. Fue simplemente el momento en que la cacería terminó. Y la humanidad se quedó parada en ese silencio, mirando sus propias manos, preguntándose qué habían llegado a hacer. Dale like si este momento te llegó al corazón. Suscríbete para vivir más historias como esta. Comparte con alguien especial que necesite recordar de qué está hecha la humanidad. El año 2850 trajo consigo algo que nadie en la resistencia había planeado en la paz. No la paz de los vencedores, no la paz de los derrotados, la paz extraña y complicada de 2 depredadores que se reconocen. El Consejo Vreth envió un emisario, no un guerrero, no un almirante, sino el mismísimo filósofo Vrethun. Llegó solo, en una nave pequeña sin armamento, a la estación fronteriza de Nuevo Horizonte. La comandante Oseina Kamura lo recibió personalmente, sin guardia de honor, sin protocolo militar. Solo ella y el anciano filósofo Vreth, en una sala pequeña, con vistas al espacio. Se miraron durante un largo momento. 2 representantes de especies que habían pasado 800 años intentando destruirse mutuamente. Vine a decirte algo, dijo Vrethun, en un español impecable, aprendido en los últimos 6 meses, en tu idioma, para que no haya ambigüedad de traducción en lo que necesito que escuches. Pasamos 800 años creyendo que éramos los depredadores definitivos de esta galaxia. Éramos la cima de la cadena alimentaria, el peldaño más alto, la fuerza que ningún otro podía igualar, y tenían razón. Eran el depredador más efectivo que la galaxia había producido hasta ese momento, Pero cometieron un error fundamental. Un error que toda especie en la cima comete tarde o temprano. Pararon de tener miedo. Y sin miedo, pararon de evolucionar.
Nosotros no tuvimos esa opción. Nos dieron 800 años de miedo puro y constante. Y el miedo, cuando no te destruye, te convierte en algo mejor de lo que eras antes. Amvretun inclinó su enorme cabeza hacia Osei Nakamura. En la cultura Vreth, ese gesto era reservado para los superiores, para los que habían demostrado ser mejores cazadores, para los que merecían reconocimiento de la única manera Vreth que existía. No vine a pedir paz, dijo el filósofo, con una voz que mezclaba respeto y algo que casi parecía admiración. Vine a reconocer lo que son, lo que se convirtieron, lo que nosotros, sin querer, ayudamos a crear. Son el depredador definitivo. No porque sean los más fuertes, sino porque son los únicos que han sido ambas cosas, presa y cazador, víctima y verdugo, frágiles y terribles, asustados y determinados. Eso es algo que ninguna especie en esta galaxia ha sido jamás, y probablemente nunca volverá a ser. Somos nosotros los que debemos tener miedo ahora. Y honestamente, una pausa larga, tenemos razón en tenerlo. Osei Nakamura escuchó en silencio. Cuando Vrethun terminó, ella asintió lentamente. No quiero que tengan miedo de nosotros, dijo finalmente. Tenemos suficiente historia de miedo para toda la galaxia. Lo que quiero es simple: que nos dejen en paz, que reconozcan nuestro derecho a existir, a construir, a crecer. No somos trofeos, no somos presa. Somos una civilización, y merecemos ser tratados como tal. Si pueden hacer eso, no necesitamos ser enemigos, podemos ser algo más interesante. Podemos ser lo que nunca hemos sido, dos depredadores que comparten el mismo ecosistema, sin destruirse mutuamente. Vrethun la miró durante un momento muy largo. Luego, por primera vez en la historia documentada de su especie, sonrió. Si este momento histórico te emocionó, dale like y suscríbete al canal ahora mismo. Comparte este video. Esta historia merece llegar a todos los que creen en la resistencia humana. Los siguientes 100 años no fueron fáciles. La paz entre humanos y Vreth fue tensa, frágil, llena de incidentes. Hubo facciones Vreth que rechazaban el acuerdo, que intentaron reanudar la cacería en las fronteras más alejadas. Hubo humanos que no podían perdonar, que veían en cada Vreth al responsable de generaciones de pérdidas. La cicatriz de 800 años no se sana en una generación, ni en 2 ni probablemente en 10. Pero la estructura aguantó, por la misma razón que la humanidad había aguantado durante 800 años de guerra, porque había personas que eligieron algo más difícil que el odio, que eligieron construir en lugar de destruir. La primera embajada Vreth en territorio humano abrió en el año 2901, en la luna Europa, sobre el océano de hielo. La recibió el nieto de Osei Nakamura, un hombre llamado Kwame, que había crecido escuchando las historias de la resistencia. Kwame no tenía los instintos de cazador de su abuela. Había nacido en la paz. Había crecido en la reconstrucción, pero tenía algo que su abuela le había enseñado personalmente en los últimos años de su vida. El depredador que no necesita cazar es el más peligroso de todos, le había dicho a Mara cuando él era niño, porque eso significa que tienes suficiente, y cuando tienes suficiente, puedes elegir. La libertad real no es la libertad de atacar, es la libertad de no necesitar hacerlo. Kwame abrió la embajada a Vreth con esas palabras en mente, y con algo más profundo, aún en el corazón, la certeza de que su especie había llegado a este momento, no a pesar de lo que habían sufrido, sino gracias a ello, que los 800 años de cacería habían forjado en los humanos algo que ninguna galaxia pacífica podría haber producido. Una combinación única de empatía y ferocidad, de paciencia y explosividad, de miedo y determinación absoluta. El depredador, con memoria de presa. El cazador, que nunca olvida lo que es ser cazado. Dale like si esta historia te ha dado orgullo de ser humano. Suscríbete para más épicas como esta. Comparte, para que el mundo escuche la historia de la humanidad
que se negó a ser presa. En el año 3000, exactamente 1000 años después del primer avistamiento de la nave humana por los Vreth, se celebró algo único. Un encuentro, no de guerra, no de diplomacia, de algo que no tenía nombre en ninguno de los dos idiomas. Era el primer congreso cenológico humano Vreth. 120 especies de la galaxia fueron invitadas. 57 aceptaron, algunas por curiosidad, algunas por miedo, algunas por algo que no sabían nombrar. La comandante suprema de la era, una mujer llamada Isis Delgado, nieta de generación en generación de resistentes, presidió. Habló durante 3 horas ante una audiencia que representaba la diversidad más extraordinaria de vida inteligente jamás reunida. No habló de victoria. No habló de derrota. No habló de los 800 años de guerra como un triunfo militar. Habló de algo diferente, de lo que esos 800 años habían enseñado sobre la naturaleza de la vida inteligente. Cada especie en esta sala tiene su propia historia de supervivencia, dijo con una calma que llenaba el espacio. Cada una de ustedes ha enfrentado extinción, hambre en catástrofe, depredación, el vacío entre las estrellas, y cada una ha encontrado su propia manera de seguir adelante. Su propio combustible, su propia razón para persistir en la nuestra fue simple, tan simple que durante mucho tiempo no supimos que era una fortaleza y no una debilidad. Nuestra fortaleza es que nunca aceptamos que la historia ya estaba escrita. Nunca aceptamos el resultado inevitable. Cuando todos los indicadores decían que debíamos rendirnos, nos negamos, no por orgullo, por algo más primitivo, por el instinto del ser vivo, que no quiere dejar de existir. El instinto más honesto y más poderoso del universo. En ese instinto nos enseñó a adaptarnos, a cambiar, a convertirnos en lo que necesitábamos ser para sobrevivir, y al hacerlo, descubrimos algo que no estábamos buscando, que la supervivencia, cuando la eliges activamente, te transforma. No solo te hace más fuerte en te hace más sabio, más empático, más consciente de lo que vale lo que tienes, porque cuando has estado a punto de perderlo todo, sabes exactamente cuánto vale cada cosa. En el Congreso duró 7 días. Hubo discusiones acaloradas. Hubo momentos de incomprensión cultural profunda. Hubo al menos 3 momentos en que la diplomacia estuvo a punto de romperse completamente. Pero al final del 7º día, se firmó algo que nadie esperaba. El primer pacto de reconocimiento mutuo galáctico. No era un tratado de paz. Era algo más fundamental. Era el reconocimiento formal de que todas las especies tenían derecho a existir, a crecer, a expandirse, a cometer errores y aprender de ellos, a hacer lo que su historia y su biología las había hecho ser. Fue el primer documento en la historia de la galaxia que establecía, en términos legales, que ninguna especie era presa de otra, que la inteligencia, donde quiera que surgiera, merecía respeto, protección, el derecho a escribir su propia historia. Los Vreth fueron los primeros en firmar. Vrethun, que había vivido lo suficiente para ver este día, puso su marca. Sus manos, las mismas garras que durante siglos habían representado la muerte para millones de humanos, firmaron la paz. Ose Nakamura, quien murió 10 años antes de este día, lo había predicho en su diario personal, en sus últimas páginas. No sé si viviré para verlo, había escrito, pero sé que llegará, porque hemos demostrado que lo imposible es solo lo que todavía no hemos intentado. Dale like a esta historia épica y suscríbete para más contenido así de poderoso. Comparte con todos los que crees que necesitan escuchar esta historia. Hoy, en el año 3247, exactamente cuando comenzamos esta historia, la humanidad había cambiado para siempre. No en su apariencia. Los humanos seguían siendo los mismos seres bípedos de piel suave y huesos relativamente frágiles. Pero en algo más profundo, más esencial, más difícil de medir con sensores, pero imposible de ignorar cuando lo veías. Los humanos del año 3247 cargaban en su ADN, en su cultura, en sus reflejos más básicos,
El peso de 12 siglos. 12 siglos de ser casados. 12 siglos de resistir. 12 siglos de adaptarse, cambiar, evolucionar, bajo una presión que habría destruido cualquier otra especie. Los psicólogos evolutivos de la época los estudiaban con una mezcla de fascinación y algo que bordeaba el temor reverencial. Son únicos en la galaxia conocida, escribió la doctora Lynn Nuyenese en su tesis doctoral de referencia. Son la única especie que ha pasado por un proceso de depredación masiva durante suficiente tiempo para que dejara una marca evolutiva real. El resultado es una paradoja biológica y psicológica, sin precedentes, en el registro cenológico, son, simultáneamente, la especie más empática conocida, capaz de cuidar a sus débiles, con una dedicación que ningún otro ser galáctico puede igualar, y la especie más ferozmente depredatoria conocida, cuando su supervivencia, o la de los suyos, está en juego. Esta combinación es, en teoría, imposible. La selección natural debería favorecer una u otra estrategia, no ambas simultáneamente. Pero los humanos desafiaron esa lógica, porque su historia los obligó a hacer ambas cosas al mismo tiempo, para sobrevivir o no. Tenían el lujo de elegir entre ser empáticos o ser feroces. Necesitaban ser las dos cosas. Siempre nan. A la vez, el resultado es algo que no tiene nombre en ningún idioma galáctico. Algo para lo que la galaxia no tenía categoría previa. Un ser que puede llorar por su enemigo caído y al mismo tiempo calcular con perfecta frialdad cómo destruir a ese mismo enemigo si regresa a un ser que construye civilizaciones de una belleza extraordinaria y que puede desmantelarlas en horas si la supervivencia lo exigen. Un ser que ama con una intensidad que aturde a cualquier observador externo y que puede transformar ese amor en combustible para la guerra más total. Los humanos no son ni depredadores ni presas. Son algo más antiguo, más complejo, más completo que cualquiera de las dos categorías. Son sobrevivientes. Y en el universo conocido, no hay nada más peligroso ni más admirable que un sobreviviente. En el año 3247, en la ciudad de Nueva Lagos, en el planeta Tierra, una niña de 8 años miraba el cielo nocturno. Se llamaba Maran, como todas las Amaras antes de ella, porque algunos nombres se vuelven sagrados con el tiempo. Señaló una constelación particular, un grupo de estrellas que los astrónomos humanos habían nombrado el cazador. Abuela, le preguntó a la anciana sentada a su lado. ¿De verdad los Vreth cazaban a los humanos antes? La anciana, que había vivido 90 años, y que llevaba en sus genes el rastro de 12 siglos de resistencia, asintió lentamente en sí, pequeña. ¿Durante mucho tiempo intentaron hacerlo? ¿Y teníamos miedo? La anciana consideró la pregunta con la seriedad que merecía, con la honestidad que le debía a la niña y a la historia. Si teníamos mucho miedo, siempre, todo el tiempo. El miedo nunca se fue completamente. Entonces, ¿cómo ganamos? La anciana sonrió, una sonrisa que contenía 800 años de respuesta aprendida a precio muy alto. No ganamos a pesar del miedo, pequeña. Ganamos porque aprendimos a usar el miedo. El miedo te dice que algo importante está en riesgo. Y cuando algo importante está en riesgo, eres capaz de cualquier cosa. A los Vreth nunca tuvieron miedo de verdad. Eran demasiado poderosos para tener miedo. Y eso fue su perdición. A nosotros siempre tuvimos miedo. Y ese miedo nos enseñó a pensar más rápido, a adaptarnos más rápido, a nunca subestimar al enemigo. El miedo fue nuestro maestro más cruel y más efectivo. Y al final, lo que aprendimos de él nos salvó. La niña procesó esto durante un momento. Luego preguntó algo que tomó a la anciana completamente por sorpresa. ¿Y ahora que no hay enemigos que nos casen, de qué tenemos miedo? La anciana la miró durante un largo momento. Luego miró las estrellas. Luego volvió a mirar a la niña. Y en los ojos de esa niña de 8 años, vio algo
que reconoció inmediatamente. Los mismos ojos de todos los que vinieron antes, han curiosos, abiertos, han sin miedo al vacío, con una hambre de entender que ninguna galaxia podría satisfacer completamente. De nosotros mismos, respondió finalmente la anciana, del olvido, de llegar a ser lo que éramos antes de todo esto. Han de perder lo que aprendimos cuando éramos presa, de convertirnos en los cazadores que olvidaron lo que es ser cazado. Por eso te contamos las historias. Por eso nunca dejamos de repetirlas. Por eso tu nombre es Amarampa, para que nunca olvides, para que siempre sepas de dónde venimos, para que el miedo correcto, el miedo útil, nunca te abandone. La niña asintió con la gravedad solemne de los 8 años, que comprenden algo importante sin comprenderlo del todo. Luego volvió a mirar las estrellas en su pequeño pecho humano, forjado por millones de años de África y 12 siglos de resistencia. Algo vibraba, el mismo instinto que había llevado a sus ancestros a las sabanas, a las cuevas, a las colonias, al espacio, el instinto de no rendirse, de seguir andé, curiosear en la oscuridad, sin saber qué hay adentro, ir de todas formas, de ser la especie que cuando el universo la cazó, aprendió a cazar al universo de regreso, y de hacerlo sin perder, en ningún momento, la capacidad de sentarse bajo las estrellas con una niña de 8 años y contarle la historia en completa, sin suavizarla, sin mentiras piadosas, con toda su oscuridad y toda su luz, porque eso también era ser humano. Eso también era parte del instinto que los había salvado. La capacidad de recordar, de transmitir, de convertir el dolor en historia y la historia en fuerza. Y así, bajo las estrellas de un universo que había intentado extinguirlos y había fracasado, los humanos seguían, como siempre habían seguido, como siempre seguirían, asustados y determinados, frágiles y terribles, depredadores con memoria de presa, sobrevivientes que no olvidaban lo que les costó sobrevivir, los únicos seres en la galaxia conocida que podían ser ambas cosas al mismo tiempo, y más orgullosos de ello que de cualquier victoria. Si esta historia te llegó al alma, dale like ahora mismo y suscríbete al canal. Comparte este video con todos tus amigos. Esta historia merece ser escuchada en todo el mundo. Deja tu comentario abajo. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? Gracias por acompañarnos en esta épica. Hasta la próxima historia de la humanidad indomable. Pero la historia de la humanidad no terminó con la paz. Nunca termina con la paz, porque la paz es solo el comienzo de la siguiente pregunta. Y los humanos siempre tienen una siguiente pregunta. En el año 3247, 150 años después del primer pacto galáctico, llegó algo que nadie esperaba. Algo que ni los Vred, ni los 57 firmantes del pacto, ni los mejores estrategas humanos habían anticipado. Llegó desde el borde exterior de la galaxia, desde más allá de las fronteras del espacio cartografiado. Los primeros en detectarlo fueron los sensores de largo alcance de la estación fronteriza. Omega 7 en una masa de señales electromagnéticas tan densa y tan organizada que los sistemas automáticos la clasificaron como fenómeno natural. Tardaron 16 horas en darse cuenta de que no era natural. Tardaron otras 48 en comprender su escala era una flota. Pero flota es una palabra demasiado pequeña para lo que los sensores estaban registrando. Era una armada, 2.200 naves de un diseño completamente desconocido, avanzando en formación perfecta. El comandante de Omega 7, un hombre llamado Tariq Hassan, transmitió el informe al Consejo Humano con manos tranquilas. Hassan era de 7ª generación, Génesis. Sus manos siempre estaban tranquilas, incluso cuando su mente corría a 1000 por hora. Identificación desconocida. Tecnología desconocida. Intención desconocida. Velocidad de aproximación en 4 semanas para contacto. Recomendación personal: alertar a todos los firmantes del pacto inmediatamente. Esto no es un problema. Solo humano en él
Consejo Humano deliberó durante exactamente 2 horas. Luego hizo algo que habría sido impensable 100 años antes. Llamó al Consejo Vred y al resto de los firmantes del pacto directamente, sin filtros diplomáticos, sin protocolo. «Hay algo nuevo en el borde galáctico», dijo la presidenta del Consejo Humano, una mujer llamada Fatima al-Rashid. «No sabemos qué es, no sabemos qué quiere. Solo sabemos que es más grande que cualquier cosa que hayamos visto antes. Y que si viene con intenciones hostiles, ninguno de nosotros podrá enfrentarlo. Solo les proponemos algo que hace 150 años era impensable. Una respuesta conjunta y unificada, coordinada, no como aliados por conveniencia, sino como lo que el pacto prometió que seríamos, una comunidad galáctica». El silencio que siguió a esa transmisión duró exactamente 4 minutos y 37 segundos. Luego el filósofo Vreddan, sucesor ideológico del legendario Vrethon, respondió con 3 palabras. «Estamos con ustedes. Dale like si esta nueva amenaza te puso los pelos de punta. Suscríbete para no perderte el desenlace. Comparte este video ahora mismo con todos los que aman las historias épicas del espacio». Las 4 semanas de aproximación fueron las más densas de actividad diplomática en la historia galáctica conocida. 32 de las 57 especies firmantes del pacto respondieron al llamado humano. Algunas enviaron flotas, algunas enviaron tecnología, algunas enviaron solo un mensaje de solidaridad, pero respondieron. Los Vred enviaron algo inesperado, Nan, a sus mejores estrategas militares, junto con acceso completo a sus archivos tácticos. 4 siglos de estrategia de caza Vred, clasificada como secreto de Estado durante toda su historia, entregada abiertamente. «Si vamos a defender esta galaxia juntos», dijo el almirante Bredkeel II, «no podemos hacerlo con secretos entre nosotros». La comandante suprema de la era, un hombre llamado David Ossi Hassan, recibió los archivos personalmente. Era el descendiente directo de 2 de las familias más legendarias de la resistencia humana. Llevaba ese peso con sencillez. Estudió los archivos Vred durante 72 horas seguidas. Cuando salió de su sala de análisis, tenía una expresión nueva. No era miedo, no era confianza. Era algo intermedio, el reconocimiento sereno de quien ve el tamaño real de un problema. Los Vred cazaron a la humanidad durante 800 años con estas tácticas, dijo a su Estado Mayor, y aún así, con todo esto, no pudieron con nosotros. Eso me dice algo sobre lo que somos capaces de hacer, pero también me dice que lo que se aproxima es fundamentalmente diferente a todo lo que hemos enfrentado antes. Porque si los Vred, con todo su poder, encontraron a la humanidad, difícil de eliminar, algo tuvo que haberlos cazado a ellos alguna vez. Y ese algo podría ser lo que está llegando ahora desde el borde de la galaxia. En el Estado Mayor procesó esta idea en silencio. Era una lógica aterradora en su simplicidad. En el ecosistema de la galaxia, si los Vred eran depredadores supremos, ¿qué los había presionado a evolucionar así? ¿Qué amenaza en la historia antigua de la galaxia había requerido que los Vred desarrollaran tanta capacidad letal? La respuesta, si era lo que todos sospechaban, cambiaba completamente el marco de referencia del problema que enfrentaban. No era una nueva especie hostil, era algo más antiguo, algo que la galaxia había olvidado, o algo que la galaxia había desterrado y que regresaba. Los Vredtun, en sus escritos más antiguos, mencionaban brevemente una amenaza primordial. Los llamaban simplemente los anteriores. No había más detalle en solo la referencia, como si incluso escribir sobre ellos en detalle fuera demasiado peligroso. David Ossi Hassan encontró esa referencia en la hora 93 de su lectura de los archivos Vred, la subrayó, la estudió, la analizó desde todos los ángulos posibles. Y luego convocó a Vreddan directamente. ¿Qué son los anteriores?, preguntó, sin preámbulo, con la directness característica de los cazadores de sombras. Vreddan no respondió de inmediato. Lo que hizo, en cambio,
Fue algo que Hassan nunca había visto hacer a un Vred. Miró hacia otro lado un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para alguien entrenado para leer el lenguaje corporal Vred, devastador. Era miedo a miedo Vred. Real, el tipo de miedo que los Vred nunca mostraban, que supuestamente no podían sentir. Los anteriores, dijo Vreddan finalmente, con una voz más baja de lo habitual, son lo que vino antes de nosotros, lo que cazó a nuestros ancestros durante millones de años, lo que nos forzó a convertirnos en lo que somos, en lo que creíamos que habíamos extinguido hace 200.000 años, o que se había ido, o que dormía. Parece que ninguna de esas opciones era correcta. El silencio que cayó sobre la sala de reuniones fue de un tipo diferente a todos los silencios anteriores. Era el silencio del momento en que comprendes que el problema que creías enorme es en realidad una preparación para algo mayor. Dale like. Si esta revelación te dejó sin palabras, suscríbete ahora para seguir la historia. Comparte con tus amigos que necesitan vivir esta épica junto a ti. Los análisis de las naves, aproximándose, revelaron algo que confirmaba las peores sospechas. Su tecnología no era simplemente más avanzada que la humana o la Vred, era fundamentalmente diferente en su naturaleza. No usaban propulsión convencional, no emitían radiación de ningún tipo conocido. Sus cascos absorbían la luz. Sus comunicaciones internas, cuando finalmente fueron interceptadas, no eran electrónicas, ni acústicas, ni cuánticas. Eran algo que los mejores físicos humanos describieron, después de 72 horas de análisis, como organización del caos, como si la entropía misma fuera su medio de comunicación, como si el desorden del universo obedeciera a su voluntad. Esto no es tecnología, dijo la doctora Yuki Tanakawa al consejo. Esto es algo que supera nuestra definición de tecnología, ¿no? Es como si alguien hubiera aprendido a programar las leyes físicas del universo como nosotros programamos computadoras. Y, si pueden hacer eso, no existe armamento convencional que podamos desarrollar en 4 semanas que les haga daño. El Consejo procesó esta información. La respuesta convencional era desesperación, la rendición como única opción lógica. Pero este no era el Consejo del año 2051. Este era el Consejo forjado por 12 siglos de historia de la resistencia. David, José y Hassan levantó la mano para hablar, y cuando habló, su voz tenía la calma específica de los que han aprendido a pensar bajo presión extrema. Bien, no podemos destruirlos con armas convencionales. No podemos igualarlos tecnológicamente en 4 semanas. Entonces, hacemos lo que siempre hemos hecho cuando nos enfrentamos a algo que no podemos derrotar directamente. Cambiamos el campo de batalla. Cambiamos las reglas del juego. Nos convertimos en algo que no esperan encontrar. Los anteriores cazaron a los Vred durante millones de años. Eso significa que conocen a los Vred perfectamente. Conocen su tecnología, sus tácticas, sus puntos débiles, sus respuestas predecibles ante la amenaza. Pero no nos conocen a nosotros. Somos nuevos en esta historia. Somos la variable que no tienen en sus cálculos, y si algo hemos aprendido en 12 siglos de guerra, es que la variable desconocida es siempre el factor decisivo. Vreddan, que había escuchado en silencio, habló entonces con una voz que contenía algo nuevo para un Vred. Esperanza, cautelosa, analítica, pero esperanza al fin. Tienes razón en algo fundamental, humano. Los anteriores no saben que son ustedes. A nosotros tampoco lo sabíamos cuando los encontramos. Y eso casi nos destruye a nosotros. Quizás esta vez esa ignorancia trabaje en contra de ellos. La preparación para el primer contacto con los anteriores fue la más intensa en la historia de la Alianza Galáctica. No en armamento, en conocimiento, en comprensión, en la construcción del perfil psicológico más complejo jamás intentado. Los humanos aplicaron a los anteriores exactamente la misma metodología que habían aplicado a los Vrej
800 años antes. Estudiaron cada dato disponible, analizaron los patrones de movimiento de la flota, catalogaron cada anomalía en su comportamiento y encontraron algo pequeño, casi invisible, pero inequívoco para un ojo entrenado en 12 siglos de lectura de depredadores. Los anteriores no se estaban aproximando en formación de ataque, se estaban aproximando en formación de evaluación, como un depredador que observa antes de atacar, como una especie que todavía está decidiendo qué es lo que tiene enfrente. No han decidido si somos amenaza o presa, dijo Hassan, con una quietud que llenó la sala. ¿Todavía estamos siendo catalogados? Eso nos da una ventana pequeña, pero una ventana, la misma ventana que los Vreth creyeron tener cuando nos catalogaron por primera vez en 2047. ¿Vamos a usarla de la misma manera que nosotros deberíamos haber sido usados? Entonces, para sorprender completamente en sí, ¿esta táctica te parece brillante? Dale like ahora y suscríbete para ver cómo termina esta historia épica. Comparte con todos los amantes de la ciencia ficción que conozcas. El plan que Hassan presentó al Consejo Unificado era audaz, hasta el punto de parecer suicida. En lugar de preparar una formación defensiva, en lugar de esconderse detrás de la mejor tecnología disponible, la Alianza haría lo contrario. Enviarían una sola nave al encuentro de los anteriores, sin armamento visible, sin escudos activos, sin formación de respaldo cercana, una sola nave humana, con una tripulación de 12 personas, los mejores 12 cazadores de sombras de la 7ª generación. La nave no llevaría armas en el sentido convencional. Llevaría algo más complejo, más difícil de desarrollar, más humano en su naturaleza. Llevaría el registro completo de la historia humana. 12 siglos de resistencia en todos los errores. Todas las victorias, toda la oscuridad y toda la luz de lo que la humanidad había sido, hecho, sufrido, aprendido y llegado a ser. No podemos ganar una guerra contra ellos ahora mismo, explicó Hassan al Consejo con claridad absoluta. Pero podemos hacer algo que quizás ninguna especie ha hecho antes en su historia. Con los anteriores, podemos darles algo que, genuinamente, no esperan. Encontrar en el espacio que vienen a reclamar una especie que no huye, que no ataca ciegamente, que se planta frente a ellos y dice, aquí estamos. Esto somos. No les pedimos misericordia. No les prometemos sumisión. Les ofrecemos algo más interesante para cualquier inteligencia antigua. Les ofrecemos la historia más extraordinaria que esta galaxia ha producido. Y la pregunta de si pueden ignorarla, el Consejo votó. No fue unánime. Nunca lo es cuando el plan implica riesgo real. Pero fue mayoritario. Y la nave, bautizada simplemente como Persistencia, partió al encuentro de los anteriores 3 días antes del contacto proyectado. La tripulación de 12 era la más silenciosa que Hassan había visto en años. No por miedo, por concentración. Eran los hijos y nietos de la resistencia. Llevaban en cada célula la memoria de lo que sus ancestros habían soportado. Y en ese silencio, en esa concentración, en esa disposición a pararse frente a lo desconocido sin rendirse, eran perfectamente humanos. El contacto ocurrió en el límite exterior del sistema solar de Kepler 452, a exactamente 4 semanas del primer avistamiento. La nave Persistencia se detuvo a distancia de observación de la flota de los anteriores y transmitió una señal, no en ningún idioma conocido, no en ningún código estándar, en el lenguaje más universal que los humanos conocían, en matemáticas, en la secuencia de Fibonacci, en las constantes fundamentales del universo físico, el equivalente de pararse ante un desconocido y decir, sabemos las mismas verdades básicas, compartimos el mismo universo. La respuesta llegó en 9 minutos, en matemáticas también. Confirmación de recepción, solicitud de más información. El comandante de la Persistencia, una mujer llamada Leila Osei Tanaka,
Activó el protocolo que habían preparado. Comenzó a transmitir. No un resumen, no una versión editada en la historia completa. El año 2047, los primeros avistamientos. La cacería en Han, la resistencia, el proyecto Génesis, los cazadores de sombras, la guerra, la paz, el Pacton y los 150 años de construcción difícil que siguieron a todo, en transmisión continua, durante 72 horas sin pausa, sin edición, sin suavizar nada. La flota de los anteriores no se movió durante esas 72 horas. Sus lecturas permanecieron estables. Estaban escuchando, y algo en esa atención, en esa quietud de 2200 naves que esperaban sin atacar, era diferente. Si esta escena te tiene pegado a la pantalla, dale like ahora mismo y suscríbete al canal. Comparte con todos los que aman las historias que te hacen pensar en qué significa ser humano. La respuesta de los anteriores llegó al final de la hora 74 de transmisión. No en matemáticas esta vez, en algo más complejo, en algo que los lingüistas de la Alianza tardarían meses en descifrar completamente, pero cuyo significado central era claro desde la primera hora de análisis. Inconfundiblemente claro. No era una declaración de guerra. No era una oferta de paz. Era algo más antiguo que ambas cosas. Era una pregunta, una sola pregunta, transmitida con una claridad que superaba la barrera del idioma. ¿Cómo sobrevivieron? Leila Osei Tanaka leyó la traducción preliminar. La leyó 2 veces. Luego, cerró los ojos durante exactamente 10 segundos. Cuando los abrió, había tomado una decisión que no estaba en ningún protocolo, que no había consultado con nadie, que era completamente, profundamente, irreversiblemente humana en su naturaleza. Respondió ella misma, sin consultar al consejo, sin esperar autorización, con su propia voz. En español, primero, porque nunca aceptamos que la derrota era inevitable, porque el miedo nos enseñó más que la victoria jamás podría. Porque somos la única especie en esta galaxia que ha sido tanto presa como cazador. Y esa doble naturaleza nos hizo lo que somos. Porque cuando todo indicaba que debíamos rendirnos, elegimos algo diferente. Elegimos persistir, no porque fuera la opción inteligente, sino porque era la única opción que podíamos vivir con nosotros mismos. Tomando a la transmisión, fue al universo, sin cifrar, sin protocolo. Solo una comandante humana, respondiendo a algo antiguo. Con la misma honestidad con que Yara Osei había hablado en el Consejo 800 años antes, con la misma voz. El silencio que siguió fue el más largo de toda la historia del primer contacto. 4 horas y 16 minutos. 4 horas y 16 minutos en que 2200 naves de los anteriores permanecieron completamente inmóviles, en que la Alianza Galáctica entera contuvo el aliento desde sus respectivos sistemas, en que David Jason, sentado en su sala de mando a años luz de distancia, sostuvo una taza de té frío sin beberla, en que 12 humanos en una nave pequeña llamada Persistencia esperaron con la paciencia que solo tienen los que han aprendido a esperar de verdad. 4 horas y 16 minutos. Y luego, la respuesta llegó, no en palabras, no en matemáticas, en algo diferente, en algo que los sensores de la Persistencia registraron como un cambio en el campo gravitacional local. La flota de los anteriores estaba abriendo espacio entre sus naves, no para atacar, para dar paso. El análisis tardó 22 minutos en confirmar lo que Leila Tanaka ya sabía instintivamente desde el primer segundo. Los anteriores estaban retirándose, no en derrota, no en miedo, en algo más complejo e imposible de categorizar con palabras simples, en reconocimiento. El mismo gesto que Brethun había hecho inclinando su cabeza ante Amara, Ase Nakamura, siglos antes. El reconocimiento de algo digno de respeto. Algo inesperado, algo que cambiaba los cálculos de una manera que requería tiempo para procesar. Dale like si este final te dejó sin palabras. Suscríbete para más historias que te cambien la perspectiva. Comparte
Ahora, esta historia merece llegar a millones de personas en todo el mundo. La última transmisión de los anteriores llegó cuando ya habían recorrido la mitad del camino de regreso al borde galáctico. Era más larga que la anterior, más compleja. Tardó 6 meses en ser descifrada completamente, pero su mensaje central, su intención fundamental, era comprensible desde la primera semana de análisis. Era, en esencia, una respuesta a la respuesta de Layla, una explicación de por qué se iban. ¿Y por qué importaba? Los anteriores habían recorrido la galaxia durante millones de años. Habían encontrado vida en miles de mundos. Habían catalizado la evolución de decenas de especies. Habían extinguido a otras. Habían observado el surgimiento y caída de civilizaciones. Y en todo ese tiempo, en toda esa historia inimaginablemente larga, no habían encontrado lo que encontraron en el año 3247. Una especie que, cuando fue cazada hasta el borde de la extinción, no evolucionó hacia la huida ni hacia la agresividad pura, sino hacia algo que los anteriores no tenían nombre para describir, algo que no habían visto surgir en ningún otro mundo, una especie que se volvió más empática a medida que se volvía más peligrosa, más tierna a medida que se volvía más letal, más capaz de amor y de conexión a medida que se volvía más perfectamente mortal. Esta combinación era, en la experiencia de los anteriores, completamente única en el registro de vida inteligente galáctico. No era solo supervivencia, era algo diferente, algo que ninguna presión evolutiva conocida debería haber producido. Y era algo, según su transmisión final, que merecía el espacio que necesitaba para seguir siendo lo que era, para seguir creciendo, para seguir evolucionando sin la presión de otro ciclo de cacería, porque lo que los anteriores habían aprendido en millones de años era simple en su brutalidad. La cacería produce depredadores o produce extinción. Esas son las dos únicas opciones posibles, excepto aparentemente una vez en una galaxia específica, con una especie específica, en circunstancias que quizás no volverían a repetirse jamás. La galaxia entera leyó la transmisión de los anteriores cuando fue descifrada y publicada. Cada especie la interpretó de acuerdo a su propia historia y su propia psicología. Los Red la leyeron con algo que sus propios psicólogos tardaron años en categorizar: orgullo vicario. El orgullo extraño y contradictorio de reconocer que la especie que casi destruyeron era, en cierta medida, una creación suya, que los 800 años de cacería habían forjado algo extraordinario, y que ese algo los había salvado a todos. Las especies más pequeñas del pacto la leyeron con alivio, con gratitud, con el reconocimiento de que habían elegido bien, que cuando llegó el momento, habían respondido al llamado humano, y que esa elección había sido parte de la respuesta final. La niña Amara, ya adulta ahora, ya madre, y comandante, y profesora, y muchas otras cosas, la leyó en silencio. La leyó en la misma terraza donde de niña había señalado la constelación del cazador, y preguntado sobre el miedo al... La leyó una vez. Y luego llamó a su hija, de 8 años, que tenía el mismo nombre, como todas las Amaras antes, y le leyó en voz alta la parte que más le importaba, la parte que resumía todo, una especie que se volvió más capaz de amor a medida que se volvía más perfectamente mortal, que encontró en la fragilidad compartida no una debilidad, sino el vínculo más fuerte del universo, en que eligió, una y otra vez, construir en lugar de solo destruir, recordar en lugar de solo avanzar. Aunque hizo de su herida su mayor fortaleza, y de su miedo su mejor maestro. La niña escuchó, como escuchan los niños cuando saben que están recibiendo algo importante, con toda su atención, con toda su presencia, con los ojos brillantes de una especie que lleva millones de años preguntando. ¿Y ahora qué, mamá?, preguntó cuando la lectura terminó. La comandante Amara miró las estrellas durante un momento largo. Luego miró a su hija. Ahora lo mismo de siempre. Pequeña, seguimos
Aprendemos, nos equivocamos. Aprendemos de nuevo, construimos cosas hermosas. Y a veces las rompemos y aprendemos a construirlas mejor. Cuidamos a los nuestros y a los que no son los nuestros, porque aprendimos que esa distinción es más pequeña de lo que creíamos. Y cuando algo nuevo llega desde el borde de lo desconocido, no huimos, no atacamos, ciegamente nos paramos, escuchamos y respondemos con la verdad de lo que somos, porque eso, al final, es lo más aterrador y lo más hermoso que podemos ofrecer. No armamento, no tecnología, no poder, solo la verdad completa de lo que somos. Y resulta que eso, en este universo, es suficiente. La niña asintió. Luego miró las estrellas con los mismos ojos que todas las amaras, antes que ella, curiosos, abiertos, sin miedo al vacío, con el hambre de entender que ninguna galaxia podría satisfacer por completo. Los mismos ojos que habían mirado el cielo desde las sabanas de África hace millones de años. Los mismos ojos que habían buscado en la oscuridad de las cuevas, con una antorcha temblorosa. Los mismos ojos que habían visto el primer horizonte del espacio, desde la ventanilla de una nave frágil. Los mismos ojos que habían resistido 800 años de cacería sin apagarse completamente. Los mismos ojos que habían mirado a los Brej y a los anteriores, y a todo el universo desconocido, y que habían respondido siempre con la misma pregunta silenciosa, pero indestructible. ¿Qué más hay? ¿Qué más podemos aprender? ¿Hasta dónde más podemos llegar? Eso eran los humanos. No la especie más fuerte, no la más tecnológicamente avanzada, no la más antigua, sino la más obstinadamente, irremediablemente, gloriosamente viva, la que nunca aceptó que la historia ya estaba escrita, la que reescribió su final una y otra vez, la que fue presa y se convirtió en cazadora, y luego eligió ser algo que ninguna de las dos palabras podía contener, la que encontró en el dolor de 12 siglos, no una razón para odiar, sino un manual para sobrevivir, y que ahora, bajo las mismas estrellas que habían visto todo eso, seguía siendo lo único que siempre había sabido hacer, seguir, persistir, vivir con miedo y sin rendirse, con heridas y sin olvidarlas, con todo lo que habían perdido y todo lo que habían ganado, completamente, imperfectamente, indestructiblemente humanos. Si esta historia te llegó al corazón, dale like ahora mismo y suscríbete al canal. Deja tu comentario abajo diciendo qué parte de esta historia te impactó más. Comparte este video con todos los que crees que necesitan escuchar esta historia hoy. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta épica de la humanidad indomable. Hasta la próxima historia, porque siempre hay una próxima historia. Eso es lo más humano de todo.